Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema. Pero antes de empezar a resolver el siguiente problema, recuerden que yo tengo un curso de matemáticas, capacidades aritméticas, probabilidad y estadística. Se encuentra en la página www.canfamecontrol.com. El costo del curso es de 1,000 pesos y su duración es de por vida. El curso, como es un curso de matemáticas desde cero, se sirve para poder nivelarte en todas las matemáticas de bachillerato, para poder presentar el examen de admisión a nivel nacional en cualquier universidad de México. O además, como estoy empezando a añadir matemáticas universitarias, también te va a servir para poder cursar y pasar absolutamente todas las materias de matemáticas en tu universidad. Pero si tienen más dudas, me pueden mandar un mensaje en cualquiera de mis redes sociales o dentro de la misma página, en el apartado de cómo inscribirse están las instrucciones para poder ingresar a este curso. Dicho esto, vamos a empezar a resolver este problema que me dice: la gráfica del polinomio p de x igual a x más 1 por x menos 2 elevado al cuadrado tiene un máximo relativo en rayita y un mínimo relativo en... Para poder resolver este problema, obviamente necesitamos encontrar los puntos críticos de la función, y recordemos que para poder hallar los puntos críticos de la función necesitamos encontrar primeramente la derivada de nuestra función. Entonces, si tenemos un polinomio p de x igual a esto, pues vamos a tener que desarrollar esto que tenemos acá. Si esta fuera la derivada de la función, entonces directamente podríamos extraer los valores o los puntos críticos, pero no, este es el polinomio, es decir, la función objetivo. Entonces, decimos que p de x va a ser igual a x más 1, que va a multiplicar al desarrollo de este binomio al cuadrado. Recuerden que esto es un producto notable que tiene la forma de a menos b elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, esto me quedaría como el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, sería 2 por 2 son 4, por x son 4x, más el segundo elevado al cuadrado. Y ya tenemos esto. Seguimos desarrollando y esto me quedaría como x por x cuadrada es x cúbica, más por menos es menos, 4x por x es 4x al cuadrado, más por más es más, y 4 por x serían 4x. Después vamos con el 1 por x al cuadrado serían más x al cuadrado, más por menos es menos, 1 por 4x son 4x, más por más es más, y 1 por 4 serían 4. Reducimos términos semejantes y entonces tendríamos que esto va a ser igual a los términos semejantes. Quiero que observemos que fácilmente este 4x con este menos 4x se cancelan y me quedaría x cúbica menos 4x cuadrada más x cuadrada serían menos 3x al cuadrado más 4. Ahí está. Este sería entonces nuestro polinomio, nuestra función. F de x o p de x es igual a x cúbica menos 3x al cuadrado más 4. Ahora, necesitamos encontrar los máximos y mínimos relativos o locales, también se les llama, y para eso necesitamos la derivada de esta función y poder utilizar el criterio de la segunda derivada. Es más, necesitamos la segunda derivada de la función. Entonces voy a derivar primeramente esta función y a la derivada de esa función la voy a volver a derivar. Decimos entonces que p' de x es igual a la derivada de esto. La derivada de x cúbica es 3x al cuadrado, la derivada de menos 3x al cuadrado serían menos 6x, y la derivada de 4, como es una constante, se va a 0. Después decimos que p b' de x, es decir, la segunda derivada, me quedaría como la derivada de 3x al cuadrado son 6x menos la derivada de 6x, únicamente me quedaría como 6. Ya tenemos nuestra p de x, p' de x y p b' de x. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hallar los puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos son los valores en donde la derivada de la función no está definida o cuando es igual a 0. Como en este caso el dominio de nuestra función es el conjunto de todos los números reales, entonces no va a haber un punto en el que no está definida. Pero sí nosotros podemos decir que f' de x va a ser igual a 0, y esto implica que nuestra p' de x, que es 3x al cuadrado menos 6x, va a ser igual a 0. Pues tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado con una sola incógnita. Factorizando mediante factor común un 3x, tendríamos 3x que va a estar multiplicando a la factorización de 3x al cuadrado, 3x al cuadrado entre 3x, únicamente me queda como una x, el menos, y 6x entre 3x únicamente serían 2, y esto va a estar igualado con 0. Ahora, cada uno de los factores los agarramos y los igualamos con 0 para poder despejar el valor de x, y tendríamos 3x que va a ser igual a 0 y x menos 2 que va a ser igual a 0. Aquí el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, x va a ser igual a 0 entre 3, por lo que x va a ser igual a 0. Y x menos 2, el 2 está restando, lo pasamos sumando, x va a ser igual a 2. Por lo tanto, los puntos críticos va a ser x igual a 0 y x igual a 2. Ahora,
¿Cómo podemos saber cuándo es un máximo o cuándo es un mínimo? Pues utilizando el criterio de la segunda derivada. Recordemos que el criterio de la segunda derivada me dice que f bi'prima de el punto crítico es mayor que 0, entonces tenemos un mínimo. Y si f bi'prima de nuestro otro punto crítico o del mismo punto crítico es menor que 0, entonces vamos a tener un máximo. ¿Qué me está diciendo el criterio de la segunda derivada? El criterio de la segunda derivada me está diciendo, evalúa nuestros puntos críticos en la segunda derivada. Si es mayor que 0, entonces es un mínimo. Si es menor que 0, entonces es un máximo. Así que es lo que vamos a hacer. Y decimos entonces que P bi'prima de nuestros puntos críticos, que son 0 y 2, voy a empezar con 0, va a ser igual a, recuerden, se evalúa en nuestra segunda derivada, me quedaría como 6 por 0 menos 6, y esto va a ser igual a menos 6. Como menos 6 es menor que 0, entonces esto es un máximo, ¿verdad? Tenemos un máximo. Y P bi'prima de nuestro otro punto crítico, que es 2, va a ser igual a 6 por 2 menos 6. Esto va a ser igual a 6 por 2 son 12 menos 6. Esto va a ser igual a 6, y como 6 es mayor que 0, entonces esto es un mínimo. Así que ya podemos responder nuestra pregunta. Y dice, la gráfica del polinomio p de x es igual a esto, tiene un máximo relativo en máximo en x igual a 0, y un mínimo relativo en x igual a 2. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería x igual a 0 y x igual a 2 en ese orden, porque está en un orden específico, y esto pertenecería al inciso A. Y bueno, vamos a resolver si es verdad que me dice, la función f de x igual a 3 entre x más x entre 3 tiene un mínimo relativo en, para poder resolver este problema tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el problema anterior. Derivar la función, encontrar los puntos críticos, volver a derivar la función, evaluar y aplicar el criterio de la segunda derivada. Nosotros directamente podemos empezar a derivar esta función f de x igual a esto, aunque yo personalmente hablando considero que lo mejor es reducir esta expresión a una suma de fracciones con diferente denominador, aunque repito una vez más, podemos empezar a derivar desde acá. Así que decimos que nuestra f de x va a ser igual a común denominador 3x, 3x entre x es 3 por 3 sería 9, más 3x entre 3 es x por x, me queda como x al cuadrado. Y ahí está nuestra f de x, aunque repito una vez más, pueden hacerlo directamente desde acá. Ahora tendríamos nuestra f' de x. ¿Cuál va a ser mi f'? Para poder hacer esto, obviamente tengo que derivar la función, y tendríamos la derivada de 9 más x al cuadrado, que va a estar dividiendo a 3x, derivándose respecto de x, ¿a cuánto va a ser igual? Para eso, obviamente, necesitamos utilizar la fórmula de un cociente. Recordemos que la fórmula de cociente es la derivada de f de x entre g de x derivándose respecto de x, va a ser igual a g de x por la derivada de f de x derivándose respecto de x menos f de x por la derivada de g de x derivándose respecto de x entre nuestra g de x y todo esto elevado al cuadrado. Recuerden que también está la forma de u entre v, bla bla bla, pero es exactamente lo mismo, solo que con notación diferente. Entonces empezamos, tendríamos nuestra g de x, que es 3x, sería 3x por la derivada de 9 más x al cuadrado derivándose respecto de x menos 9 más x al cuadrado por la derivada de 3x derivándose respecto de x, y todo esto va a estar dividiendo a 3x elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 3x, que va a estar multiplicando a ver, déjenme borrar nada más este igual, porque va a estar medio chueco. Va a estar multiplicando la derivada de 9 más x al cuadrado. 9 es una constante, se va a 0. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y menos 9 más x al cuadrado por la derivada de 3x sería únicamente un 3. Y todo esto va a estar dividiendo a 3x elevado al cuadrado. Recuerden que mediante la propiedad de los exponentes, que me dice que a por b elevado a la m, esto es igual a la m por b a la m, entonces me quedaría como 3 al cuadrado por x al cuadrado, o sea, 9x elevado al cuadrado. Ahora podemos reducir términos semejantes en el numerador. Esto me quedaría como 3x por 2x, 3 por 2 son 6, x por x son x al cuadrado, menos, y decimos, recuerden, este menos está multiplicando todo.
3 por 9 serían 27, más 3 por x al cuadrado son 3x al cuadrado, y cerramos. Esto va a estar dividiendo a 9x al cuadrado, y esto va a ser igual a 6x al cuadrado, repartiendo el signo menos sería menos 27, menos por más, menos 3x al cuadrado, que va a estar dividiendo a 9x al cuadrado, y esto va a ser igual a 6x al cuadrado menos 3x al cuadrado, únicamente es 3x al cuadrado menos 27, que va a estar dividiendo a 9x al cuadrado. Y esto se puede reducir como factorizando mediante factor común un 3 en el numerador, y en el denominador tendríamos 3 por x al cuadrado menos 9, que va a estar dividiendo a 3 por 3x. Y esto va a ser igual a 3 con 3 se cancelan, únicamente me quedaría como x cuadrada menos 9, que va a estar dividiendo a 3x. Entonces, la derivada de nuestra función es x al cuadrado menos 9, que va a estar dividiendo a 3x. Si queremos, podemos factorizarlo como una diferencia de cuadrados, pero ya no tendría mucho sentido, sinceramente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya podemos empezar a hallar los puntos críticos de nuestra función, de nuestra f' de x. Sin embargo, yo para ya hacerlo casi directamente, voy a volver a derivar esto. Ahora tendríamos que obtener f' de x. F' de x. ¿Y cómo hacemos esto? Pues de la misma manera que aquí borré el cuadrado. Ahí estamos, ¿no? Entonces serían 3x al cuadrado, casi me equivoco y por eso ya iba a salir mal todo. Entonces, f' de x, ¿cuál es la segunda derivada de la función? Pues vamos a hallarlo. Entonces, borro todo esto y tendríamos la derivada de x al cuadrado menos 9 entre 3x al cuadrado, derivándose respecto de x, va a ser igual a, también es la derivada de un cociente, se aplica exactamente la misma fórmula, me quedaría como 3x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado menos 9, derivándose respecto de x, menos x al cuadrado menos 9 por la derivada de 3x al cuadrado, derivándose respecto de x, y todo esto dividiendo a 3x al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Esto me va a quedar como 3x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado menos 9, 9 es una constante, se va a 0, la derivada de x al cuadrado son 2x, menos, recuerden el menos está afectando a todo, me quedaría como x al cuadrado menos 9, que va a estar multiplicando la derivada de 3x al cuadrado, serían 6x solamente, y todo esto que va a estar dividiendo a 3 al cuadrado, aplicando esta misma propiedad, sería 9x cuarta, y esto va a ser igual a 3 por 2 son 6x cúbica, menos, afectando a todo, 6x por x cuadrada serían 6x cúbica, más por menos es menos, 9 por 6 serían 54x, cerramos y todo esto va a estar dividiendo a 9x cuarta. Finalmente, esto va a ser igual a 6x cúbica, menos por más es menos 6x cúbica, menos por menos sería más 54x, que va a estar dividiendo a 9x cuarta. Y esto va a ser igual a 6x cúbica menos 6x cúbica se hacen 0, únicamente tendríamos 54x entre 9x cuarta, y esto se puede reducir como 9 por 6x, que va a estar dividiendo a 9x cuarta. Esto va a ser igual a un 9 con un 9 se cancelan, una x con una x se cancelan, y únicamente sería 6 entre x elevado al cubo. Por lo tanto, f' de x serían 6 entre x cúbica, y ahí está. Ya podemos empezar ahora sí a hallar los puntos críticos o valores críticos. Repito una vez más, ¿cuándo son valores críticos o puntos críticos? Cuando la primera derivada no está definida o cuando es igual a 0. ¿Y cuando no está definida? Quiero que observemos que allí tenemos un cociente, por lo tanto no va a estar definida cuando el denominador sea 0, y obviamente tenemos que hacer esto igualado con 0. Entonces, primeramente, tendríamos que, cuando no está definida, voy a poner de aquí, no definida, f' de x, ¿no? De una vez, decimos que cuando 3x al cuadrado sea igual a 0. ¿Por qué cuando 3x al cuadrado sea igual a 0? Porque recordemos que si el denominador se hace 0, entonces esto no está definido en el campo de los números reales. Así que despejando nuestra x al cuadrado tendríamos x al cuadrado que va a ser igual a 0 sobre 3, y x al cuadrado va a ser igual a 0, por lo que x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 0, y x va a ser igual a 0. Ahí tenemos nuestro primer punto crítico. Ahora vamos a obtener los otros puntos críticos cuando f
de x sea igual a 0, y esto implicará que x al cuadrado menos 9 entre 3x al cuadrado sea igual a 0. Decimos x al cuadrado menos 9 entre 3x al cuadrado es igual a 0. 3x al cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando. X al cuadrado menos 9 va a ser igual a 0 por 3x al cuadrado, pues es 0. Y aquí tendríamos x más 3 que va a estar multiplicando a x menos 3, factorizando mediante una diferencia de cuadrados que recordemos que se regresa a un binomio conjugado que tiene la forma a más b que multiplica a menos b es igual a cuadrada menos b cuadrada. Entonces, cada uno de los factores los igualamos con 0 y tendríamos x más 3 igualado con 0, x menos 3 igualado con 0. Y esto va a implicar que x va a ser igual a menos 3, el 3 está sumando, pasa restando, y esto va a implicar que x va a ser igual a 3. Por lo tanto, ya tenemos nuestros puntos críticos que son 0, 3 y menos 3. Vamos entonces ahora a sustituirlos en la segunda derivada para poder observar cuándo es un máximo y cuándo es un mínimo. Quiero que observemos algo muy importante, y es que en la segunda derivada también nosotros no podemos utilizar el 0. ¿Por qué? Porque sigue siendo un racional, sigue siendo un cociente. Por lo tanto, tampoco va a estar definida nuestra función cuando x sea igual a 0 o el denominador sea igual a 0. Así que este punto crítico lo podemos descartar. Simplemente podemos sustituir x igual a 3 y x igual a menos 3. Así que decimos que, recordando el segundo criterio, el criterio de la segunda derivada, perdón, decimos que f' de un punto crítico es mayor que 0, entonces es un mínimo, y f' de un punto crítico es menor que 0, entonces es un máximo. Así que sustituyendo y evaluando, tendríamos f' de nuestro primer punto crítico, el que nosotros queramos. Voy a poner menos 3, va a ser igual a 6 entre menos 3 elevado al cubo, y esto va a ser igual a 6 entre menos 3 elevado al cubo. Recuerden, cualquier número negativo elevado a una potencia impar se queda como negativo. Por lo tanto, 3 elevado al cubo son 3 por 3 son 9, y 9 por 3 serían 27. Menos 27. Y esto va a ser igual a... Bueno, realmente ya no me importa, ¿no? Porque esto sabemos que más entre menos es menos, y me quedaría como menos 6 entre 27. Ya reducirla importa poco, pero esto es menor que 0. Y como esto es menor que 0, entonces esto es un máximo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo como f' de 3. Y esto va a ser igual a 6 entre 3 elevado al cubo. Esto va a ser igual a 6 entre 27. Y como esto es mayor que 0, entonces esto es un mínimo. Ya podemos contestar la pregunta que me dice: la función f de x bla 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 tiene un mínimo relativo en... Y vamos a decir que es cuando el punto crítico es igual a 3. Por lo tanto, tiene un mínimo relativo en x igual a 3. Y eso pertenecería al inciso D. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice: la función f de x igual al logaritmo natural de x entre x tiene un valor máximo. Este es rayita y se obtiene cuando x es igual a 0. A ver, en pocas palabras me están pidiendo las coordenadas de nuestro punto máximo. Para eso tenemos que hacer otra vez lo mismo que hicimos anteriormente, pero con un pasito más, y es evaluar el punto crítico que es el máximo en nuestra función f de x original. Así que vamos a empezar. Primeramente tenemos que obtener nuestra f de x igual al logaritmo natural de x entre x, la reescribí, y obtener nuestra primera derivada. F' de x es igual a ¿cuánto? Esto es la derivada de un cociente. Vamos a anotar la fórmula de derivada de un cociente, pero esta vez la voy a anotar con u y v para que vean que es exactamente lo mismo. La derivada de u entre v derivándose respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x, va a ser igual a v por u' menos u por v' que va a estar dividiendo a v elevado al cuadrado. Es exactamente la misma fórmula, pero repito una vez más, con diferente notación. Entonces, vamos a empezar. Tendríamos la derivada del logaritmo natural de x entre x derivándose respecto de x. Esto va a ser igual a x por la derivada del logaritmo natural de x derivándose respecto de x menos el logaritmo natural de x por la derivada de x derivándose respecto de x, que va a estar dividiendo a x elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a x por la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es una fórmula de derivación directa y es 1 entre x, menos el logaritmo natural de x por la derivada de x derivándose respecto de x es un 1, que va a estar dividiendo a x elevado al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a x con x se cancelan, por lo que nada más tendríamos 1 menos
1 por el logaritmo natural de x, pues es el logaritmo natural de x que va a estar dividiendo a x al cuadrado. Entonces tenemos nuestra f' de x en 1 menos el logaritmo natural de x que va a estar dividiendo a x al cuadrado. Ahora vamos para f' de x. Para obtener f' de x tengo que derivar exactamente eso mismo mediante cociente. Entonces borramos y empezamos a derivar. Tendríamos la derivada de 1 menos el logaritmo natural de x entre x al cuadrado derivándose respecto de x va a ser igual a x al cuadrado por la derivada de 1 menos el logaritmo natural de x derivándose respecto de x menos 1 menos el logaritmo natural de x derivándose multiplicando, a la derivada de x al cuadrado derivándose respecto de x que va a estar dividiendo a x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado por la derivada de esto. La derivada de esto, a ver, si queremos podemos hacerlo de manera independiente, pero esto me saldría como la derivada de 1 derivándose respecto a x menos la derivada del logaritmo natural de x derivándose respecto a x, y esto es igual a la derivada de una constante 0 y me quedaría como menos 1 entre x, solamente de la derivada de esto. Entonces tendríamos menos 1 entre x menos 1 menos el logaritmo natural de x, y esta derivada sí la podemos hacer directita, ¿no? Serían 2x que va a estar dividiendo a x elevado a la cuarta. Esto va a ser igual a más por menos es menos, x cuadrada entre x es x, menos, el menos está multiplicando todo esto, repartiéndose, sería menos 2x por 1 son 2x, menos por más es menos, 2x por el logaritmo natural de x, cerramos, y esto va a estar dividiendo a x cuarta. Por lo que esto va a ser igual a menos x menos por más es menos, 2x menos por menos es más 2x por el logaritmo natural de x que va a estar dividiendo a x cuarta, y esta sería la segunda derivada de nuestra función. Entonces me quedaría como, voy a reacomodar los términos, como, pues puedo reducir esto, menos x y menos 2x, ¿no? ¿Se puede reducir? Sí, claro, se puede reducir. Entonces serían 2x por el logaritmo natural de x, menos x menos 2x son menos 3x que va a estar dividiendo a x cuarta. Ahí estamos. De hecho, todavía podríamos reducir esa expresión y decir que esto va a ser igual a x factorizando mediante factor común por 2 logaritmo natural de x menos 3 que va a estar dividiendo a x cuarta, y esto puede ser igual a un x con un x se cancelan y nada más tendríamos 2 logaritmo natural de x menos 3 que va a estar dividiendo a x cuarta, y es x cúbica, ¿no? Porque se redujo una x con una x, y ahí está. Es exactamente la misma expresión, es una expresión equivalente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Necesitamos hallar los puntos críticos. Recuerden, los puntos críticos de la función es cuando la derivada no está definida o cuando la derivada es igual a 0. La primera derivada, o sea, esto que tenemos acá. Los puntos críticos de esta función son muy importantes mencionarlos. ¿Por qué? Porque recordemos que esta función no está definida cuando ¿qué? Cuando el denominador es igual a 0. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 0, así que x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 0, y x va a ser igual a 0. Entonces tenemos un punto crítico en x igual a 0, pero además tenemos una infinidad de puntos críticos. ¿Por qué? Porque recordemos que como tenemos un logaritmo natural de x, entonces no va a estar definida cuando ¿qué? Cuando x sea mayor que 0. En pocas palabras, cuando todos los valores sean menores que 0 o 0, no va a estar definida nuestra función. Así que también tendríamos todo ese conjunto de puntos críticos. Y de otra manera tendríamos cuando nuestra f' de x va a ser igual a 0, y esto implicaría que 1 menos el logaritmo natural de x entre x al cuadrado va a ser igual a 0. Por lo que esto me quedaría como 1 menos el logaritmo natural de x entre x al cuadrado va a ser igual a 0. Y este x al cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando. 1 menos el logaritmo natural de x va a ser igual a 0. 1 va a ser igual a menos logaritmo natural de x que está restando pasa sumando. Entonces nada más sería el logaritmo natural de x. Y despejamos el valor de x. Le metemos base exponencial mediante la propiedad de los logaritmos que me dice que e a la logaritmo natural de x es igual a x. Y me quedaría como e a la 1 que va a ser igual a e a la logaritmo natural de x. Aplicando la propiedad tendríamos e a la 1 que va a ser igual a x solamente. Entonces ahí tenemos otro punto crítico. Ahora, muy importante mencionar todo esto. ¿Por qué?
Porque recordemos que la función no está definida cuando ¿qué? Cuando tenemos x menores a 0. Porque recordemos una vez más, por el logaritmo natural de x y la gráfica del logaritmo natural de x, y esto es igual a y, sabemos perfectamente que x tiene que ser mayor que 0. Obligatoriamente, porque nosotros no tenemos logaritmos naturales o logaritmos de manera general negativos y muchísimo menos en 0. Por lo tanto, yo no puedo tomar todos los valores que sean menores que 0, tampoco puedo tomar el valor de 0 y este es un punto crítico. Esto es cuando no está definido, esto es un punto crítico. Ahora, quiero que observemos que la segunda derivada, que es 2 por el logaritmo natural de x menos 3 entre x al cubo. Como también tenemos logaritmo natural de x y como también tenemos un cociente, entonces tampoco está definida en x igual a 0 y en x menor que 0. De tal manera que el único punto crítico que puede considerarse como un máximo o un mínimo relativo o local sería x igual a e a la 1. De esta manera sabemos por el enunciado que es un valor máximo, por lo tanto esto es un máximo, pero de igual manera podemos utilizar el criterio de la segunda derivada para poder confirmarlo. Recordemos que para eso tenemos que decir que f' de el punto crítico es mayor que 0, entonces tenemos un mínimo. Y si f' del punto crítico es menor que 0, entonces tenemos un máximo. De tal manera que evaluando nuestro único punto crítico en nuestra segunda derivada, tendríamos f' de e, que va a ser igual a 2 por el logaritmo natural de e menos 3, que va a estar dividiendo a e elevado al cubo. Esto va a ser igual a 2 por el logaritmo natural de e. Recuerden, aquí esta propiedad se va a aplicar, el logaritmo natural de e a la x va a ser igual a x. Y como aquí está elevado a la 1, pues serían 2 por 1 menos 3, que va a estar dividiendo a e elevado al cubo. Y esto va a ser igual a 2 por 1, serían 2 menos 3, que va a estar dividiendo a e elevado al cubo. Esto va a ser igual a 2 menos 3, es menos 1 entre e elevado al cubo. Y miren, no importa cuánto valga e, que sabemos que aproximadamente vale 2.71 y algo, no importa. ¿Por qué? Porque tendríamos menos entre más, menos. Resultado general de la operación va a ser un menos. Por lo tanto, esto es un valor menor que 0 y esto sería un máximo. Pero ya estaba confirmado en el enunciado, entonces no había necesidad de hacer todo este procedimiento, pero lo hice simplemente para que viéramos cómo es cierto. Entonces, como ya sabemos que tenemos un máximo en e a la 1, entonces vamos a hallar el valor de la coordenada. ¿Cómo hacemos eso? Evaluando nuestro punto crítico en nuestra función original. Entonces borramos todo esto y tendríamos que f de e a la 1, que es e, va a ser igual a, repito una vez más, la función original, el logaritmo natural de e, que va a estar dividiendo a e, y esto va a ser igual al logaritmo natural de e, sería 1 entre e, y entonces el punto máximo se va a encontrar en las coordenadas e, 1 entre e. De tal manera que la función f de x igual al logaritmo natural de x entre x tiene un valor máximo, este es 1 entre e, y se obtiene cuando x es igual a e. Y esto pertenecería entonces al inciso B. Mucho ojo, a ver, mucho ojo. ¿Por qué? Porque estas son las coordenadas del punto máximo. Ajá, son las coordenadas del punto máximo. Pero lean el enunciado. Me dice, la función f de x es igual al logaritmo natural de x entre x tiene un valor máximo. Este es, pues el valor máximo es 1 entre e y se obtiene cuando x es igual a. De todos modos lo podemos ver. Recordemos, las coordenadas tienen los puntos x, y. X es este, y es este. De tal manera que la respuesta correcta de este problema sería 1 entre e, e. Y ese entonces sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice, determinar el valor de x donde la función f de x igual a x quinta por 1 menos x elevado a 5 tiene un máximo relativo si se sabe que este valor se encuentra en el intervalo 0,1. Mucho ojo con este intervalo porque es un intervalo abierto, es decir, que no toca el valor de 0 ni toca el valor de 1. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es reescribir nuestra función. Bueno, eso no es necesario, pero a mí me gusta reescribirla. Sería f de x es igual a x quinta por 1 menos
menos x elevado a la 5. Y ahora tenemos que hallar nuestra primera derivada. Su puta madre va a desarrollar ese binomio a la 5. En su lugar voy a derivar como la derivada de un producto. Recordemos que la derivada de un producto tiene la forma de la derivada de f de x por g de x derivándose respecto de x sería igual a f de x por la derivada de g de x derivándose respecto de x más g de x por la derivada de f de x derivándose respecto de x. Entonces, para poder hacer esto tendríamos la derivada de x quinta por 1 menos x elevado a la 5 derivándose respecto de x va a ser igual a x quinta por la derivada de 1 menos x elevado a la 5 derivándose respecto de x más 1 menos x elevado a la 5 por la derivada de x quinta derivándose respecto de x. Entonces, vamos a decir que esto sería igual a x quinta por la derivada de esto. Es la derivada con regla de la cadena de una potencia. Entonces tendríamos la derivada de u a la m derivándose respecto de x. Cuando u es una función derivable respecto de x, va a ser igual a m por u a la m menos 1 por la derivada de u derivándose respecto de x. Y de manera independiente, haciendo esa derivada, tendríamos la derivada de 1 menos x elevado a la 5 derivándose respecto de x. Va a ser igual a 5 por 1 menos x elevado a la 4, porque 5 menos 1 es 4, por la derivada de 1 menos x derivándose respecto de x. Y esto va a ser igual a 5 por 1 menos x elevado a la 4 por la derivada de 1 derivándose respecto de x menos la derivada de x derivándose respecto de x. Por lo que esto va a ser igual a 5 por 1 menos x elevado a la cuarta por la derivada de una constante se va a 0 y sería nada más menos 1. Por lo que esto sería igual a menos 5 por 1 menos x elevado a la cuarta. Perfecto. Entonces tendríamos x quinta que va a multiplicar a menos 5, ahí está acá, por 1 menos x elevado a la cuarta. Y cerramos, más 1 menos x elevado a la 5 por la derivada de x quinta, esa sí es directita, serían 5x cuarta. Y ya, de esta manera reducimos, esto va a ser igual a menos 5x quinta por 1 menos x cuarta, más 5x cuarta por 1 menos x elevado a la 5. Y tendríamos que esta es la primera derivada, menos 5x quinta por 1 menos x cuarta, más 5x cuarta por 1 menos x elevado a la 5. Ahora, como ya me está diciendo que tiene un valor máximo relativo y se encuentra en ese intervalo, ya no hay necesidad de calcular la segunda derivada y observar los puntos críticos, cuál es máximo, cuál es mínimo. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo que es un máximo relativo y se encuentra en este intervalo. Por lo que lo único que voy a hacer es hallar los puntos críticos de nuestra función. Recordemos que los puntos críticos es cuando la función no está definida o cuando la derivada de la función es igual a 0. Entonces, vamos a borrar todo esto y resolverlo. Tendríamos que, cuando no está definida, pues realmente está definida en todos los puntos, puesto que x pertenece al conjunto de todos los números reales. Pero cuando decimos que f' de x es igual a 0, esto implicaría que menos 5x quinta por 1 menos x elevado a la cuarta más 5x cuarta por 1 menos x elevado a la 5 va a ser igual a 0. Y podemos factorizar mediante factor común un 5x cuarta, sería 5x cuarta y un 1 menos x y todo eso elevado a la cuarta, que va a estar multiplicando a menos x, que va a estar multiplicando a 1 menos x, no es cierto, ahí no estaba multiplicando nada, nada más sería menos x estoy factorizando, recuerden, y aquí sería más, estoy factorizando en x cuarta, ahí no me queda nada, y aquí me quedarían 1 menos x, cerramos y esto va a estar igualado con 0, por lo que tendríamos 5x cuarta por 1 menos x elevado a la cuarta, que va a estar multiplicando a menos x más 1, menos por más es menos x, y cerramos, esto va a ser igual a 0, tendríamos 5x cuarta por 1 menos x elevado a la cuarta por menos 2x más 1, y esto va a ser igual a 0. Ahora, mediante el teorema del factor, cada uno de estos factores tiene que estar igualado con 0, y decimos que para este primero me quedan como 5x cuarta igualado con 0, por lo que x cuarta va a ser igual a 0 entre 5, y x cuarta va a ser igual a 0, por lo que x cuarta va a ser igual a la raíz cuarta de 0, y x va a ser igual a 0. Ya tenemos nuestro primer punto crítico. Ahora tenemos este, sería 1 menos x, todo eso elevado a la cuarta igualado con 0.
Sacándole raíz cuarta a ambos lados tendríamos 1 menos x que va a ser igual a 0. Y este menos x que está restando pasa sumando, 1 va a ser igual a x. Finalmente serían menos 2x más 1 igualado con 0. Menos 2x que está restando pasa sumando sería 1 igualado con 2x. Y 1 entre 2 va a ser igual a x. Por lo que nuestros puntos críticos son x igual a 1, x igual a 0 y x igual a 1 medio. Ahora, recuerden lo que les había comentado anteriormente. No necesitamos comprobar si son máximos o mínimos. ¿Por qué? Porque para empezar ya me está diciendo que tiene un máximo relativo. Entonces, realmente lo único que me va a importar va a ser el valor que esté entre el intervalo 0,1. Y esto también se los mencioné desde el inicio, es un intervalo abierto. Por lo que directamente x igual a 0 y x igual a 1 se quedan descartados. ¿Por qué? Porque como es un intervalo abierto, no toca el valor de 0 ni toca el valor de 1. Por lo que el único punto crítico que se encuentra en ese intervalo es x igual a 1 medio. Si queremos, podemos sustituir ese x igual a 1 medio en la segunda derivada, pero yo no pienso hacer la segunda derivada de esto. Si quieren comprobarlo, háganlo ustedes. Entonces, la respuesta correcta a este problema sería x igual a 1 medio y esto pertenecería al inciso B. Y bueno, vamos a resolver el problema que me dice calcular el valor máximo de la función y me dan esta función que tenemos acá. Ya es el último problema del apartado de cálculo diferencial de la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2024 a nivel superior, modalidad escolarizada, no escolarizada mixta. Recuerden que tengo un curso de matemáticas que va desde aritmética, probabilidad y estadística. Tiene un costo de 1,000 pesos, se encuentra en la página www.canfamacontrol.com. La duración del curso es de por vida. Y absolutamente todos estos ejercicios que hicimos los podemos resolver con el curso porque tiene todo el temario del examen de admisión del Politécnico, puesto que es un curso de matemáticas desde cero. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar la derivada de esta función. Decimos que f' de x va a ser igual a ¿cuánto? Pues es la derivada de un cociente. Recordemos que la fórmula de derivada de un cociente es la derivada de u entre v derivándose respecto de x. Cuando u y v son funciones derivables respecto de x, me quedaría como v por la derivada de u, o más bien u' menos u por v' que va a estar dividiendo a v elevado al cuadrado. En esa notación no me gusta tanto, pero bueno, vamos a utilizarla. Tendríamos entonces que la derivada de x entre 4x al cuadrado más 9 derivándose respecto de x va a ser igual a 4x al cuadrado más 9 por la derivada de x derivándose respecto de x menos x por la derivada de 4x cuadrada más 9 derivándose respecto de x, que va a estar dividiendo a 4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 4x al cuadrado más 9 por la derivada de x derivándose respecto de x es un 1 menos x por la derivada de esto que tenemos acá sería la derivada de 4x al cuadrado, serían 8x. 9 es una constante, se va a 0, que va a estar dividiendo a 4x cuadrada más 9 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 4x al cuadrado más 9 multiplicado por 1 me da lo mismo, menos 8x por x serían 8x al cuadrado, que va a estar dividiendo a 4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a menos 8x al cuadrado más 4x al cuadrado serían menos 4x al cuadrado más 9, que va a estar dividiendo a 4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. Muy importante de mencionar esto, si es que no me equivoqué en algo. No me equivoqué nada. Muy importante mencionar, por nada del mundo se les vaya a ocurrir cancelar un 4x cuadrada más 9 con un 4x cuadrada más 9. ¿Por qué? Porque este es menos 4x cuadrada más 9 y este es 4x cuadrada más 9. Esto no es lo mismo que esto. No, aunque lo parezca, no son lo mismo. Entonces, la derivada me quedaría como menos 4x cuadrada más 9, que va a estar dividiendo a 4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. Ahora, como me están pidiendo el valor máximo de la función y no me están dando ya pistas de que se encuentra en tal intervalo, que esto y que lo otro, no, me están diciendo que hay el valor máximo, sí necesito encontrar la segunda derivada obligatoriamente. Entonces decimos que f' de x va a ser igual a la segunda derivada de esto y vamos a borrar para poder empezar a hacerlo. Aplicando la misma fórmula de la derivada de un cociente tendríamos la derivada de menos 4x al cuadrado más 9, que va a estar dividiendo a
4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado, y esto derivándose respecto a x. Esto va a ser igual a 4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado por la derivada de menos 4x al cuadrado más 9 derivándose respecto de x, menos 4x al cuadrado más 9 por la derivada de 4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado derivándose respecto de x, que va a estar dividiendo a 4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a 4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado por la derivada de esto serían menos 8x, 9 se va a 0 como constante, menos 4x al cuadrado más 9 por la derivada de esto. A ver, la derivada de esto es la derivada de una potencia con regla de la cadena. Tenemos la derivada de u a la m derivándose respecto de x. Cuando u es una función derivable respecto de x, es m por u a la m menos 1 por la derivada de u derivándose respecto a x. Por lo que esto me quedaría como 2 por 4x al cuadrado más 9 por la derivada de 4x al cuadrado más 9 derivándose respecto de x, y cerramos. 2 menos 1 es 1, por eso ya no lo estoy poniendo. Y todo esto va a estar dividiendo a 4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado por cuadrado sería en cuarta. De tal manera que esto me va a quedar como 4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado por menos 8x menos 4x al cuadrado más 9, que va a estar multiplicando a 2 por 4x al cuadrado más 9 por la derivada de 4x al cuadrado más 9 son 8x. Se va a 0 el 9, entonces todo esto va a estar dividiendo a 4x al cuadrado más 9 elevado a la cuarta. De tal manera que esto va a ser igual a... ¿Qué podemos hacer? Quiero que observemos que todo esto está multiplicando, todo esto es un factor, todo esto es un factor, y esto está multiplicando a esto, está multiplicando esto y esto está multiplicando a esto, por lo que puedo factorizar un 4x al cuadrado más 9, porque aquí tenemos un 4x al cuadrado más 9 y aquí también tenemos un 4x al cuadrado más 9, y este 4x al cuadrado más 9 va a estar multiplicando a menos 8x menos 4x al cuadrado más 9, que va a estar multiplicando a 2, que va a estar multiplicando a 8x. De hecho, puedo factorizar un 8x por 4x al cuadrado más 9, y esto nada más me quedaría como menos 1 de aquí, de esto, menos 4x al cuadrado más 9 por un 2, y ya, porque estoy factorizando 8x y 4x al cuadrado más 9, todo esto, ¿sí? Y esto va a estar dividiendo a 4x al cuadrado más 9 elevado a la cuarta. Entonces, esto va a ser igual a 8x por 4x al cuadrado más 9, que va a estar multiplicando a menos 1, menos por menos, no es cierto, primero hacemos el menos, el 2, 2 por menos serían menos, 2 por 4 son 8x al cuadrado, más por más son más, 9 por 2 serían 18, cerramos, y todo esto va a estar dividiendo a 4x al cuadrado más 9 elevado a la cuarta. De hecho, ahí ya vi que puedo reducir un 4x al cuadrado más 9 con un 4x al cuadrado más 9. Ahora sí, y sería 8x que va a estar multiplicando a menos 1, menos por menos va a ser más 8x al cuadrado, menos por más es menos 18. Y esto va a estar dividiendo a 4x al cuadrado más 9 elevado al cubo. Y todavía podemos reducir esto, por supuesto, si así lo deseamos. Esto va a ser igual a 8x que va a estar multiplicando a menos 1 menos 18. Serían menos 19 más 8x al cuadrado, cerramos y dividimos entre 4x al cuadrado más 9 elevado al cubo. Y ya de esta manera nosotros tenemos la segunda derivada. Me quedaría como 8x que va a estar multiplicando a 8x al cuadrado menos 19, que va a estar dividiendo a 4x al cuadrado más 9 elevado al cubo. Perfecto. Entonces, ya tenemos la segunda derivada. ¿Para qué queremos la segunda derivada? Pues para comprobar cuáles son máximos, cuáles son mínimos y todo eso. Pero primero necesitamos encontrar los puntos críticos de la función. Recordemos que los puntos críticos se encuentran cuando la función no está definida o cuando la derivada de la función está igualado con 0. Entonces, para eso vamos a empezar. Decimos que no está definida en f' de x, de esto es un cociente cuando el denominador es igual a 0. 4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado es igual a 0.
Sacándole raíz a ambos lados tendríamos 4x al cuadrado más 9 igualado con 0. 4x al cuadrado va a ser igual a menos 9. X al cuadrado va a ser igual a menos 9 entre 4. Y x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de menos 9 entre 4. ¿Y esto qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? Esto no se puede resolver, no tiene solubilidad en el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque esto me da números imaginarios. Entonces eso quiere decir que esto siempre va a ser positivo. Siempre, sin importar qué, siempre va a ser positivo y nunca va a ser cero. Entonces, está perfecto. Esto ya no es necesario. Ahora tenemos que decir que cuando f' de x es igual a 0, tendríamos menos 4x al cuadrado más 9 entre 4x al cuadrado más 9 elevado al cuadrado igualado con 0. Eso que está dividiendo pasa multiplicando, me queda como menos 4x al cuadrado más 9 y como esto por 0 es 0, me va a quedar como 0. Despejamos y tendríamos menos 4x al cuadrado que va a ser igual a el 9 que está sumando pasa restando menos 9 y aquí observen la gran diferencia. Este es menos 4x al cuadrado más 9, aquí es 4x cuadrado más 9, que es menos 4x al cuadrado más 9, menos, este menos va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque tendríamos que x al cuadrado va a ser igual a menos 9 entre menos 4 y esto convierte en x al cuadrado igual a 9 cuartos positivos, por lo que esto va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 9 cuartos, de tal manera que vamos a tener los puntos críticos en 9 cuartos, en 9 cuartos, pero entonces, ¿cuándo vamos a tener un máximo y cuándo vamos a tener un mínimo? Cuando tenemos la raíz cuadrada más menos 9 cuartos. Que esto, miren, se puede simplificar como más menos la raíz cuadrada de 9 entre la raíz cuadrada de 4. Esto va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 9 es 3, que va a estar dividiendo a 2. Ya tenemos ahí está los 3 medios, más menos 3 medios. Entonces, ya simplemente necesito saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo evaluando en la segunda derivada. Recordemos que mediante el criterio de la segunda derivada tendríamos que f' de nuestro punto crítico es mayor que 0, es un mínimo, y f' de nuestro punto crítico es menor que 0, es un máximo. Entonces, vamos a evaluar. Tendríamos f' de 3 medios que va a ser igual a 8 por 3 medios que va a estar multiplicando a 8 por 3 medios elevado al cuadrado menos 19 y esto va a estar dividiendo a 4 por 3 medios elevado al cuadrado más 9 elevado al cubo. Esto va a ser igual a 8 entre 2, perdón, ser 4 por 3 que va a estar multiplicando a 8 por 3 elevado al cuadrado serían 9 entre 4 menos 19, cerramos. Y esto va a estar dividiendo a 4 por 9 entre 4 más 9 y todo esto elevado al cubo. Esto va a ser igual a 4 por 3 son 12 que va a estar multiplicando a 8 entre 4 serían 2 por 9 menos 19. Y esto va a estar dividiendo a, este con este cancelan, serían 9 más 9 elevado al cubo. Esto va a ser igual a 12 por 9 por 2 son 18 menos 19. Esto va a estar dividiendo a 9 más 9 serían 18 elevado al cubo. Y esto va a ser igual a 12 por 18 menos 19 es menos 1 que va a estar dividiendo a 18 elevado al cubo. Y esto va a ser igual a menos 12 entre 18 elevado al cubo. Y esto es menor que 0. Por lo tanto, esto es un máximo. Ya tenemos nuestro máximo. El máximo es cuando f', más bien cuando nuestro punto crítico es 3 medios. Entonces, cuando sería menos 3 medios vamos a tener el mínimo, porque esto es menor que 0. Ya como me están pidiendo calcular el valor máximo de la función, simplemente tengo que sustituir el valor de 3 medios en nuestra función original, que es esta que tenemos acá. Repito una vez más, ya sabemos que ese es el máximo, pero el menos 3 medios va a ser un mínimo. Entonces, borramos todo esto que tenemos acá y decimos que evaluando nuestra función original en el punto crítico 3 medios, tendríamos f de 3 medios va a ser igual a 3 medios que va a estar dividiendo a 4 por 3 medios elevado al cuadrado más 9. Esto va a ser igual a 3 medios que va a estar dividiendo a 4 por 9 cuartos más 9. Y esto va a ser igual a, estoy elevando al cuadrado, 3 medios que va a estar dividiendo a 4 con 4 se cancelan, sería 9 más 9. Esto va a ser igual a 3 medios entre 18. Esto va a ser igual a medios por medios, extremos por extremos. Tendríamos 3 entre 2 por 18. Esto va a ser igual a 3 entre 2 por 6 por 3. Esto va a ser igual entonces a 1 entre 12.
y 1 entre 12, entonces sería el valor máximo de esta función. Por lo tanto, 1 entre 12 sería la respuesta correcta de este problema y esto pertenecería al inciso C. Y de esta manera hemos finalizado todo el apartado de cálculo diferencial de la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2024 a nivel superior en modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta. Por favor, coméntenme ¿qué sección de matemáticas quieren que haga a continuación? Ya terminé con cálculo diferencial. En lo personal a mí me gustan mucho los cálculos, pero pues si me dicen que empiece por otra matemáticas, por otras áreas de matemáticas, puedo empezar por ahí, no hay ningún problema. Entonces, este es el resultado de este problema, esto es este problema, estos fueron todos los problemas de cálculo diferencial y nos vemos en un próximo video.